Hola, muy buenos días. Somos integrantes del equipo número 2 de la especialidad en salud pública, que pertenece al Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. La materia que vamos a abordar es Administración de los Servicios de Salud. El catedrático, maestro en salud pública, Álvaro Antonio Alvarado Vargas. Mi nombre es Carmen Álvarez Lucero, soy licenciada en enfermería. Los dejo con el siguiente integrante que se va a presentar. Buenos días, mi nombre es Francisco Pérez Álvarez, integrante de la carrera de salud pública. Buenos días, mi nombre es Ulvia Oliva Martínez, licenciada en enfermería. Actualmente curso la especialidad de salud pública, integrante del equipo número 2. Hola, soy Josefa Angélica Tapia García, licenciada en enfermería. Actualmente curso la especialidad en salud pública. Buenos días, mi nombre es Isidro Martínez Silva, médico en área normativa, cursando la carrera de especialidad en salud pública. Buenos días, mi nombre es Itzel Silva Cruz, médico general en consultorio, actualmente cursando la especialidad de salud pública. Continuando con nuestro tema, y como introducción hablaremos de lo que son los grupos o las organizaciones. Un grupo está formado por dos o más integrantes, dos o más individuos, y cada grupo debe tener características específicas, debe tener metas, debe tener objetivos y debe tener una estructura. El desarrollo de la organización tiene que ver con la innovación personal, la innovación que cada individuo presente, el interés por seguir avanzando. El comportamiento individual se refiere a las características de cada persona y es fácil tener acceso a estas características a través de un registro que se tiene del personal dentro de la organización. La comunicación es parte fundamental dentro de una organización. Esto va a ayudar a que la información fluya entre todos los integrantes de la organización. Además, se debe de tener un cuidado específico o mucha atención para evitar que haya errores o defectos en la emisión de los mensajes y de esta manera se pueda lograr el objetivo que tiene la empresa. A través de los tiempos, las empresas y las organizaciones han tenido causas comunes en su estructura organizativa, en el área laboral, en la comunidad, por la falta de coordinación entre personas o grupos que dependen entre sí, con puntos de vista diferentes, objetivos diferentes entre los individuos, que son parte de una misma organización, generando de esta manera conflictos y donde el director o el que encabeza dicha organización debe ahorrar tiempo y dinero por medio de la negociación entre los individuos que la conforman. Si hablamos de poder y liderazgo, estamos hablando de características que tiene una persona de influir en los demás mediante las relaciones o una influencia, y estas son cualidades personales, no tienen que ver con el puesto que ocupa esa persona dentro de la organización. Si hablamos de motivación, de teorías de la motivación, nos referimos a un proceso que tiene secuencia interconectada de eventos que parten de una necesidad y culmina hasta satisfacer las mismas. Bueno, a mí me tocó dar dos temas, que es el cambio organizacional y fundamentos en el desarrollo organizacional. Storner, que es un psicólogo sociólogo, dice que el cambio organizacional es el diseño permitido y el establecimiento de una innovación personal, que todo esto nos lleva a tener cambios de acción, nuevas metas, un cambio en la filosofía y operación y clima y estilo. Para esto, él propone tres razones principales en la organización, que es el cambio en el medio ambiente,
donde la empresa tiene que ponerse, ver lo que está en su entorno para ofertar productos acorde a lo que está en el medio ambiente. También tiene que tener cambios en el entorno para ofrecer oportunidades para la propia empresa de crecimiento, ¿sí? Y tener una estructura de organización que es la fuerza para poder hacer esos cambios. Los factores que propician un cambio es el sistema, el agente de cambio y un estado de desarrollo. Madre mía, no, perdón. Los factores que propician un cambio, hay tres modelos, que es el sistema, el agente de cambio y un estado deseado. ¿Sí? El sistema es el que solicita el cambio. El agente de cambio es quien propicia el cambio y el estado deseado es la meta con la que se llegó con esos cambios. Lewin propone una teoría que es la teoría del descongelamiento, del cambio y del recongelamiento, ¿sí? El descongelamiento habla de la conducta de las personas, en este caso de los trabajadores, ¿sí? Son conductas que están congeladas, ¿sí? Para eso vamos a cambiar o a mover esa conducta, ¿sí? Y ya que está la conducta movida acorde a las necesidades de la empresa, se recongela nuevamente para que con esas reglas se tenga que trabajar. Hay muchas cosas que no permiten un cambio en una empresa, por eso también está la resistencia al cambio. El psicólogo sociólogo Amoros menciona dos tipos de resistencia, que es la resistencia individual al cambio y es la resistencia organizacional. Dentro de la resistencia individual al cambio están las percepciones de cada persona, la personalidad, los hábitos, el temor a lo desconocido y por razones económicas. Y dentro de las resistencias organizacionales, por lo cual no se producen los cambios, es el daño a la organización, limitación de los recursos, inversiones fijas, convenios, y si eso se logra superar, viene un cambio o superación. Kurt Lewin propone la teoría de los análisis de los cambios de fuerza. Dice que para esta situación siempre dentro de la empresa hay dos fuerzas, unas positivas y unas negativas, que las fuerzas positivas nos llevan a obtener un producto y las fuerzas negativas nos llevan a que ese producto no se obtenga, pero al final de cuentas esas dos fuerzas nos llevan a una estabilidad o a algo que empareja esas fuerzas para que sea un producto de forma estable. Hay métodos exitosos también para enfrentar la resistencia. Está la empatía y el apoyo al trabajador, está la comunicación y la inclusión y participación, ¿sí? La empatía y apoyo al trabajador es apoyarlo en sus necesidades. La comunicación es que el líder o promotor se pueda comunicar con él para saber sus necesidades, y la inclusión es incluirlo en el trabajo que está realizando, pero dándole la participación a que pueda crecer. El cambio planeado de forma eficaz es la gestión de cambio. Hay tres formas de gestión de cambio. La gestión de como tarea o actividad. Ya hay gentes en las empresas que se dedican exclusivamente a hacer esa actividad, a hacer los cambios en las personas. Hay otra que es la gestión de cambio como área práctica profesional, donde la empresa consulta a otra empresa para poder hacer algunos cambios dentro de su empresa, como una gestoría, y como un área de conocimiento donde ya las personas que están trabajando dentro de la empresa ya tienen el conocimiento de su trabajo y van innovando de forma natural. Cowell pone un personaje que es el líder. Menciona que el líder es el promotor del cambio, que transforma personas y organizaciones, sus mentes y sus corazones, amplía la visión y sus compromisos y aclara metas. El siguiente tema es el fundamento del desarrollo organizacional. Tenemos otra vez a Lewin, ¿sí? Quien nos dice que hay modelos y teorías de cambios planificados,
Dentro de los cambios planificados tenemos en el análisis del campo de fuerzas, donde nuevamente nos dice que hay dos fuerzas, las que mencionaba hace ratito, que las fuerzas positivas y las fuerzas negativas que nos llevan a un producto, ¿sí? Y el proceso del congelamiento, del descongelamiento de la conducta, el mover la conducta y volver a congelar la conducta, en este caso de los trabajadores, para tener cambios positivos planificados. Lipton y Wilson ponen 7 variaciones en los mismos cambios planificados de Lewin, pero él ahí pone un personaje más que es el cliente o consultor. La teoría de sistemas de Cascan habla sobre los mecanismos de entrada, de producción y de salida. El modelo de participación y delegación de autoridad propuesto por McGrath propone un modelo de participación y delegación de autoridades. El primero, la de participación, es un deseo de cada persona o de cada trabajador por salir adelante y tener mayor desempeño. La segunda es la delegación de autoridad a algunas personas de la empresa para que tomen decisiones y contribuyan con las ideas y así puedan sacar adelante a la empresa. Los equipos de trabajo propuestos por Larson y Lafesto son los bloques de construcción de la organización, ¿sí? Los equipos de trabajo son muy importantes. Él dice que muchas de las tareas que hay en una empresa se tienen que realizar en equipo, porque una persona no lo podría realizar por sí solo. Por eso los equipos de trabajo en sus integrantes generan sinergias para que ese equipo pueda sacar adelante sus actividades de forma diaria. La otra estrategia es la estrategia normativa de reeducación o del cambio, ¿sí? Que implica la estrategia empírica racionales, es la forma en que las personas de forma empírica están trabajando y es donde se tiene que reeducar a las personas para que puedan hacer un trabajo bien. La estrategia normativa reeducativa es las personas que ya tienen conocimiento de sus trabajos, pero siempre necesitan un reforzamiento y el poder coertivas, que significa que de las personas que ya están, que tienen poder, le den un poco de poder a las personas que casi no tienen el poder dentro de la empresa. Burkhardt considera que dentro de los cambios que se hacen en una empresa se deben de realizar en el grupo, no en la persona, no en un individuo, porque si se hace en un individuo, modifica, puede ser señalado o no puede ser tomado en cuenta. En cambio, si se hacen los cambios en el grupo, se deben de hacer las modificaciones en sus normas y en sus estructuras para que a su vez así sea bajado hasta el individuo, pero modificando primero el grupo. Vamos a hablar del comportamiento grupal, entendiendo primero que grupo es el conjunto de 2 o más individuos que debe de tener una estructura y que compartan metas, y de esa manera podemos integrar un grupo. ¿Cuáles son los motivos por los cuales nosotros como estudiantes, como personas, como grupo humano, nos asociamos de esa manera? Los estudios dicen que por seguridad, por estatus, por autoestima, por afiliación, por poder, por consecución. Las etapas del desarrollo de los grupos es la formación de los grupos en cuanto a intereses. Posteriormente surge una especie como de etapa de conflicto. Después vienen las regulaciones, el desempeño y al final del grupo es la desintegración. Existen condiciones externas que se imponen a la formación de grupos, ¿sí? Los recursos de los grupos. Para formar un grupo nosotros debemos de conocer en qué están basadas las otras personas para agruparnos, ya sea que tengan conocimientos, capacidades, habilidades y personalidad de los miembros, ¿sí? En la estructura de los grupos nosotros podemos encontrar que existe el liderazgo personal,
que existen roles y papeles, identidad de los roles, percepción de los roles, expectativas, contacto psicológico, pero inclusive que al interior de los grupos hay conflictos. Existen normas de desempeño para los grupos. Sin embargo, nosotros debemos de entender que en la formación de grupos o en la existencia de grupos existen ciertas desventajas en la toma de decisiones del grupo. ¿Cuáles son esos? El alto consumo de tiempo para tomar una decisión, ¿sí? Hay problemas para uniformar criterios, discusiones que pueden estar en desacuerdo por algunos y hay ambigüedades en las responsabilidades, ¿sí? Tomar decisiones en grupo es por grupos de interacción, ¿sí? Cuando tomamos decisiones en grupo puede ser por una lluvia de ideas, por técnicas en grupo nominal o por juntas selectivas, ¿sí? Las barreras de una comunicación eficaz en los grupos es el filtrado de la información, ¿sí? Puede ser también una percepción selectiva, una sobrecarga. Puede ser también que una barrera de comunicación sea la emotividad, el lenguaje, la ansiedad, el silencio, ¿sí? Todo eso puede tener una dificultad en la formación de los grupos. Hablando de las teorías motivacionales y sus enfoques más conocidos, vamos a hablar que motivación es el proceso de secuencia interconectada de eventos que parten de una necesidad y culminan con la satisfacción de la misma. Eso es una motivación. Entonces, las teorías motivacionales dependen de la jerarquía de necesidades. Abraham Maslow nos dice que existen 5 niveles de necesidades y lo establecen como en una pirámide, en las cuales en la parte de abajo están las necesidades básicas, la seguridad, las sociales o de preferencia, el estatus y prestigio, y hasta arriba la de autorrealización. ¿Sí? Es necesario contar con las necesidades completas de la base para poder ascender en la pirámide hasta el otro nivel y llegar hasta el proceso de punta, que es la autorrealización. Es necesario para ello contar, dice, y repito, con las necesidades completas de la base de la pirámide y ascender a otro nivel. Sin embargo, existe otra teoría de los factores de las teorías motivacionales de un tal Herzberger, que los factores motivadores relacionados con el contenido del trabajo mueven al trabajador hacia actitudes positivas, ¿sí? Esto es lo relacionado con el contenido del trabajo y a sentir satisfacción de su trabajo. Los factores de higiene como las condiciones de trabajo, el sueldo, la relación política de la empresa, también tiene que ver uno como una teoría motivacional. Un ambiente limpio, un ambiente sano, un ambiente ordenado, nos da como una motivación, según el señor Herzberger, para mejorar nuestra motivación. Sin embargo, existe otra teoría de un tal Douglas MacGregor, que dice la teoría X y la teoría Y, que habla de la teoría X, que cree que los individuos tienen tendencia al ocio, y la teoría Y dice que los subordinados se encuentran en el empleo fuente de satisfacción. ¿Sí? Y hay otras teorías que son como las teorías contemporáneas, que es la teoría de las 3 necesidades, que es la teoría del logro, poder y pertenencia, la teoría del reforzamiento, que es conducta positiva, la teoría de la equidad, la teoría de las expectativas, ¿sí? Que son metas con valor. Eso es muy importante que reconozcamos qué expectativa tengo yo en la vida, ¿sí? Metas con valor. La teoría de la fijación de metas es trabajar hacia el logro de metas. Al cumplir una meta, sea cual sea, a mí me da una satisfacción personal y va redundando en la calidad del trabajo, ¿sí? Dice que el ciclo de la motivación se inicia cuando se toma conciencia de una carencia. ¿Qué me va a motivar?
Me va a motivar cuando yo tomo conciencia de que tengo una carencia. Si existe un obstáculo del logro del objetivo, me va a dar la frustración, ¿sí? Por ejemplo, una carrera profesional, ¿sí? Se motiva a estudiar, ¿sí? Es todo un proceso largo de inversión prolongado que nos tiene que dar el tiempo y nos tiene que redundar el esfuerzo, y eso nos va a motivar a cumplir una meta. Gracias. Fundamentos del comportamiento individual. Se refiere a las características personales que son objetivas y se obtienen a través de los registros del personal. Dentro de estos fundamentos tenemos las características biográficas, en donde se fundamentan la detección y análisis de las variables que repercuten en la productividad y son las siguientes: el ausentismo, la rotación de personal, la satisfacción, la edad, sexo, estado civil, número de dependientes y la antigüedad. Otro factor a evaluar es la personalidad y se refiere a un conjunto psíquico de características psíquicas de una persona. Dentro de este conjunto tenemos las determinantes de la personalidad y rasgos de personalidad. Y los principales atributos que influyen en el comportamiento son locus de control, orientación al logro, autoritarismo, maquiavelismo y aceptación del riesgo. La adecuación entre la personalidad y trabajos en la teoría de Jung la representa en 6 tipos: la realista, intelectual, social, convencional, emprendedor y artístico. La percepción es otro comportamiento a evaluar, quien tiene 2 factores como es el receptor y los objetivos. Dentro de ellos tenemos la toma de decisiones por el individuo, la toma clásica y la toma de conducta. También se describen métodos para moldear el comportamiento y reforzamiento positivo, el negativo, el castigo y la extinción del individuo. El poder desarrollar los fundamentos del comportamiento individual son objetivos que se tienen que evaluar, ya que cada individuo tiene características y habilidades diferentes, el cual son de gran importancia para poder asignar y desarrollar el trabajo o cargo que se les sea encomendado. También poder identificar y motivar a los trabajadores que aún tienen algunas deficiencias en la realización de sus funciones, ya que a través del desempeño y esfuerzo de cada trabajador se logra mayor éxito en la empresa, la cual traerá grandes beneficios para todos los que laboran. Cuando hablamos de comunicación organizacional, nos referimos a la comunicación que se lleva a cabo dentro de una organización o de un grupo. La comunicación juega un papel muy importante, ya que esta permite que la información fluya entre los integrantes de esta organización. Y aquí es importante cuidar, recalcar que esta información no tenga defectos, que sea recibida por el receptor de la manera que sin moldear, sin cambiar la idea que el emisor quiere transmitir. A estos errores podemos llamarle defectos. Si nosotros dejamos que estos defectos crezcan, llegan de tal manera como una bola de nieve, afecta la comunicación entre los integrantes del grupo al grado de que puede llegar a desintegrar dicha organización. Decimos que la comunicación es un proceso y que consta de varias partes. Tenemos un emisor, que es quien emite el mensaje. Tenemos un mensaje, que es la codificación, como nosotros, es la forma que nosotros le damos al mensaje. Un canal, que es a través es el medio por el cual vamos a emitir este mensaje. Y también tenemos la decodificación, que es la interpretación que le va a dar el receptor
al mensaje y al final tenemos lo que es el receptor. Existen fuentes que pueden distorsionar la comunicación o el mensaje. Estas fuentes son factores, pueden ser psicológicos, va a depender de la manera que el receptor interprete el mensaje. También pueden ser físicos, que tiene que ver con el ambiente, si hay mucho ruido, si alguien está hablando. También tiene que ver con los fisiológicos, a lo mejor algún defecto que el emisor tenga para hablar o el receptor tenga alguna alteración y no pueda escuchar adecuadamente. También están lo que son los factores administrativos y esto tiene que ver con la estructura de la empresa, que en ocasiones no tienen una buena organización y no pueden dar el mensaje a lo mejor a todos los integrantes en un mismo lugar y el mensaje se va distorsionando, se va transmitiendo de una persona a otra y en ese la información se va perdiendo, se va transmitiendo según lo va interpretando cada persona. Dentro de la comunicación como proceso mencionábamos que existen los canales de comunicación. Los canales de comunicación son los medios a través del cual se va a transmitir la información. Es a través del medio por el cual fluye la información y estos medios pueden ser verbal, puede ser escrito, puede ser electrónico. El mensaje verbal es directamente de una persona a otra, cara a cara. También puede ser a través de una llamada telefónica. Y el mensaje escrito puede ser una carta, puede ser un mensaje de texto, puede ser un correo electrónico. Y dentro del canal electrónico entra lo que es el teléfono, la computadora. Dentro de una empresa, el proceso de la comunicación puede llevarse a cabo de forma descendente, de arriba hacia abajo, de forma ascendente, de abajo hacia arriba, o de forma lineal o lateral, que es de un lado hacia el otro. En la forma descendente, esto quiere decir que el mensaje va a ser emitido por las autoridades hacia los subordinados. En este caso, pues el mensaje es formal, puede ser un memorando, puede ser a lo mejor una indicación. En el modo ascendente es cuando el mensaje viene de los subordinados hacia el jefe inmediato y así hasta el jefe o el director, ¿no?, de la empresa. En este caso, no podemos saltarnos a nuestro jefe inmediato, porque entonces a lo mejor hacemos que nuestro director pierda tiempo analizando mensajes innecesarios. Tenemos que dirigirnos al jefe inmediato para que el jefe inmediato le dé solución y en caso de no poder dar solución al mensaje, irlo pasando al jefe que sigue. En el caso de la emisión del mensaje de forma lineal, quiere decir que va en el mismo nivel jerárquico de los jefes. Puede ser de un jefe de área hacia otro jefe de área. También vemos que en las empresas la comunicación se da en niveles. Tenemos un nivel de comunicación personal y nivel de comunicación grupal. En el nivel de comunicación personal se puede dar de persona a persona o también se puede dar de un grupo a otro grupo, siempre y cuando estén dentro de la misma organización o empresa. Pero ya en el nivel grupal estamos hablando que son diferentes grupos, es una comunicación entre diferentes grupos, pero que van a representar una empresa diferente. En este tipo de comunicación grupal solamente se van a intercomunicar los representantes de cada grupo, ya que el incluir a todos los integrantes de los grupos sería demasiado, no se alcanzaría a entender o a interpretar un buen mensaje. Las redes de comunicación definen los canales por los que fluyen los mensajes.
en la organización. Las redes formales y las redes informales. Las redes formales son las que se van a dar de manera jerárquica, del jefe al subjefe y así hasta llegar a los subordinados. Y en la red informal es cuando el mensaje se da de manera, se transita el mensaje libremente de acuerdo a las necesidades de cada persona. Pero aquí se rompe la manera formal porque pueden darle importancia o restarle importancia a los mensajes. Y en este caso el jefe pierde esa protección de emitir un mensaje formal o escrito a la empresa y la persona o el receptor puede hacer omisión o puede tener errores y el jefe queda desprotegido al haber dado una indicación informal o algún mensaje informal fuera de lo formal a sus subordinados. Con esto concluimos el tema de la comunicación organizacional y resumo que es muy importante cuidar y evitar sobre todo el que haya errores, el que haya defectos en la emisión y en la recepción de los mensajes. Sobre todo cuando se trata de alguna indicación, de alguna orden emitida por algún jefe y el subordinado, si lo interpretó de una manera diferente a la idea de que el emisor quiso dar, podemos llegar a tener conflictos en la empresa, podemos llegar a tener errores graves de producción, de seguimiento a las indicaciones. Y esto puede culminar en crisis en la organización, incluso hasta la desintegración de la misma. Continuamos con el tema de conflicto. ¿Qué es el conflicto? Es un proceso que comienza cuando una de las partes, ya sea en una empresa, en una comunidad, en una organización, percibe que la otra parte ha sufrido un efecto negativo o está por hacerlo. Es muy importante saber de qué tipo de percepción lo está tomando, porque aquí existen dos partes. Una puede percibirlo y otra no. Y existen tres puntos de vista con que son tomados los conflictos. Uno es el tradicional. Remontaba a los años anteriores, lo conocía el conflicto como si fuese el resultado disfuncional que surgía de la mala comunicación de una empresa, de sus partes, de sus individuos o de su estructura. El 2. Relaciones de poder y liderazgo en las organizaciones. El poder es la capacidad de influir sobre la conducta de otras personas de modo persuasivo. Autoridad. Weber considera la probabilidad de que una orden sea obedecida. La autoridad es lo que ejerce una persona para así formar decisiones que afectan o no a las demás personas. Dominación es una relación de poder en la cual el gobernante cree tener derecho a ejercer poder sobre el gobernado. Existen tres tipos de autoridad: autoridad tradicional y autoridad carismática, autoridad racional, legal. Las dimensiones estructurales y personales del poder de las organizaciones. Estas dimensiones consisten en estructurales y personales. Entre las estructurales están basadas en posición, cargo y rol de poder. Entre las personales, forma de cómo éste es ejercido por el ocupante del rol de poder. La dimensión estructural del poder es estructura de los puestos y organigrama, reglas y lineamientos.
Dimensiones personal del poder. Se refiere cómo el ocupante ejerce el rol de puesto. Burocrática. Se basa solo en normas y lineamientos. Delegado. Se basa en normas, competencias y facultades. Autoridad. Cuando alguien suma competencias y personales a las facultades y alcances del diseño del rol de poder. También tenemos el liderazgo. Es la influencia que tiene una persona para que se esfuerce voluntariamente y entusiasmadamente. La influencia es el poder de una persona de influir en las ideas de otras. Los recursos del poder y su utilización. La fuente principal del poder de algunas organizaciones son el control de ciertos recursos del poder, como son la coacción, el consenso, recurso económico, normas grupales, recursos simbólicos, actividad técnica, conocimiento de poder científico, prerrogativos legales, estratificación organizacional, dominio de información clave y poder influyente. A manera de conclusión, dentro de una organización existen procesos, teorías, diferentes conductas que influyen en el funcionamiento, integridad y crecimiento de esta misma organización, donde cada individuo ocupa un rol en la estructura aportando su mayor desempeño y conocimiento, donde la comunicación juega un papel importante para que fluya la información de manera correcta y que se den los objetivos propuestos de esta organización. Gracias. A sus órdenes, el equipo 2, Salud Pública. Gracias.